suelos inundados, pero posteriormente vamos a continuar viendo nutrientes del suelo. Entonces, primeramente, estos objetivos que vemos acá son, en general, a cumplir en las clases donde vamos a ver los ciclos geoquímicos de nutrientes. Conocer el contenido y forma de los macro y micronutrientes en el suelo, interpretar su dinámica, entender el balance de nutrientes del suelo, comprender la importancia de los nutrientes en la relación suelo-planta. Entonces, ¿qué entendemos por nutrientes? Los compuestos químicos, esperen que me molesta acá una barra que no sé cómo sacarla. A ver ahí está. Nutrientes son todos los compuestos químicos requeridos por un organismo para su desarrollo y su crecimiento. Cuando hablamos de nutrición, es el suministro de esos nutrientes para que ese organismo pueda cumplir con su ciclo vegetativo, su crecimiento, su metabolismo. Particularmente nosotros vamos a hablar de nutrientes que son esenciales para el desarrollo de los cultivos. Hablamos de un nutriente esencial cuando una deficiencia en ese nutriente hace imposible que la planta pueda completar su ciclo. Hablamos, esa deficiencia de ese nutriente es específica para ese elemento y el elemento está directamente implicado en la nutrición del cultivo. Entonces tenemos nutrientes que, según las cantidades y el grado de importancia se requiera, tenemos macronutrientes en mayores cantidades, micronutrientes en menores cantidades, y esa es la lista de macronutrientes y micronutrientes. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Hoy vamos a ver nitrógeno y fósforo. Después tenemos otra clase con potasio, calcio, magnesio, azufre, y tenemos una clase también con micronutrientes. Entonces vamos a empezar por el nitrógeno. Bueno, sabemos que el nitrógeno es un macronutriente fundamental para la producción de las plantas, para el desarrollo de los vegetales, la producción de cultivos, y es un constituyente fundamental de la vida porque integra los ácidos nucleicos, las proteínas. Existe en el suelo en forma de compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos o formando parte del nitrógeno elemental. Nosotros cuando vimos atmósfera del suelo, ustedes recordarán que vimos que la atmósfera del suelo estaba constituida por 21% de oxígeno, gases, dióxido de carbono en un contenido variable, y nitrógeno elemental o atmosférico, un 78%. Entonces ese nitrógeno elemental que está ahí formando parte del nitrógeno total del suelo, es el nitrógeno que está formando parte de esa atmósfera del suelo. El nitrógeno en el suelo está formando parte de compuestos inorgánicos, por ejemplo, de óxido nitroso, que ya habíamos hablado del óxido nitroso como un gas que se produce y que se libera a la atmósfera y que es un gas efecto invernadero. Es decir, un gas que no es deseable que aumente su concentración en la atmósfera porque tiene impacto en el ambiente. El óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, amoníaco, amonio, nitrito, nitrato, son las formas minerales de nitrógeno en el suelo. El nitrógeno, bajo sus formas orgánicas, está formando parte de esa materia orgánica, parte de los aminoácidos, de los aminoazúcares, de los complejos azúcares proteínas, ligninas proteínas que se encuentran en el suelo, formando parte del humus. ¿Recordarán ustedes cuando vimos
cómo estaba constituida una macromolécula de una sustancia húmica, del humus. Vimos que tenía un núcleo, y que tenía radicales. Y dentro de esos radicales, los más comunes eran los grupos aminos, conformados por nitrógeno. Entonces, este sería, y también habíamos visto otros grupos que contenían nitrógeno, que estaban conformando esa molécula de ácido húmico. Entonces, está formando parte de esas sustancias húmicas. El nitrógeno total, un 95%, depende de la bibliografía, entre un 93 y un 98, pero vamos a poner un 95% de nitrógeno total proviene de la materia orgánica del suelo. Cuando nosotros vimos materia orgánica, ya vimos muchas de las cosas que vamos a volver a ver hoy. Porque el nitrógeno es uno de los componentes de esa materia orgánica, y la materia orgánica es la principal fuente de nitrógeno del suelo. Estos habíamos visto valores de materia orgánica, fíjense acá a la izquierda, valores cuando se consideraba que un suelo estaba, por ejemplo, medianamente bien provisto de materia orgánica, entre 1,7 y 3% de materia orgánica. Como la mayor parte del nitrógeno total del suelo proviene de la materia orgánica, está muy acompañado el crecimiento de uno con el crecimiento del otro. Es decir, al aumentar los contenidos de materia orgánica en el suelo, aumentan los contenidos de nitrógeno total. Y se considera que un 5% de la materia orgánica compone ese nitrógeno total o aporta nitrógeno total al suelo. Entonces, si ustedes sacan el 5% de estos valores que están a la izquierda, son aproximadamente 0,07, 0,08 a 0,13. Significa entonces que el contenido de nitrógeno total se considera para un suelo medianamente bien provisto entre 0,07 y 0,13%. Cuando los suelos no están, esperen que no puedo volver. Ahí. Cuando los suelos no están fertilizados, nosotros, sí, estamos seguros, por ejemplo, si es una parcela de, no sé, un pastizal que está en condiciones semiprístinas o que fue poco modificado por el hombre, y tomamos una muestra de suelo, nosotros llevamos al laboratorio, pedimos materia orgánica y no es necesario que pidamos nitrógeno. Nosotros podemos calcular el contenido de nitrógeno total a partir del contenido de materia orgánica que nos dé el laboratorio. Por ejemplo, si nos da un contenido de 3%, multiplicamos, sacamos el 5% de 3 y nos da 0,15. Entonces ese va a ser aproximado o estimado el contenido de nitrógeno total a partir de la materia orgánica. Eso se puede hacer siempre y cuando nosotros tengamos bien la historia de los lotes y sepamos que en ese suelo, por ejemplo, ese pastizal no fue fertilizado. ¿Por qué? Si se agregan fertilizaciones amoniacales, por ejemplo, nitrogenadas, vamos a estar incrementando ese pool, pues ese contenido de nitrógeno en el suelo, y ya esa fórmula no nos va a resultar. El contenido de nitrógeno total en los suelos es muy amplio. Fíjense que dijimos de 0,07 a 0,15, ¿no? A 0,3% como bien provisto. Fíjense los valores que podemos encontrar en una capa de suelo agrícola. Mucho menor, entre 0,02, es decir, muy pobremente provisto, hasta 0,4, muy ricamente provisto. Entonces es muy variable ese contenido. No solo en los suelos agrícolas, donde además de las condiciones ambientales, como temperatura, clima, vegetación y demás, tenemos todo lo que es prácticas agronómicas y el manejo del cultivo. Ahora vamos a ir viendo por partes. Entonces, dentro de los factores que determinan el contenido de nitrógeno de los suelos,
tenemos que considerar que como proviene principalmente de la materia orgánica el nitrógeno total, todos aquellos factores que afectan el contenido de materia orgánica me van a afectar el contenido de nitrógeno. Entonces, repasando lo que habíamos visto para materia orgánica, dijimos, en climas fríos y de altas precipitaciones, la materia orgánica tiende a acumularse, la mineralización es baja, entonces los contenidos de nitrógeno orgánicos son altos. Y al revés, en climas de muy bajas precipitaciones, climas áridos, semiáridos y altas temperaturas, el contenido de materia orgánica es mucho menor y el contenido de nitrógeno también es menor. Pero Jenny observó que además de la temperatura y las precipitaciones, tenía mucho efecto también la vegetación. Entonces acá, por ejemplo, en este gráfico vemos, para una misma región, para un mismo contenido de humedad o de precipitaciones, acá tenemos una pradera y un bosque. Acá tenemos la temperatura y el contenido de nitrógeno en el suelo. Y vemos, por ejemplo, para un mismo contenido de precipitaciones, la misma región húmeda, y vamos a suponer para no sé, 15 o 12 de temperatura, vemos que el contenido de nitrógeno es superior en la pradera que en el bosque. Habíamos visto, relacionándolo con materia orgánica, se recordarán ustedes, vimos perfiles de materia orgánica en un suelo bajo bosque y en un suelo bajo pradera. Y cómo esas praderas, este tipo de raíces que abundaban en las gramíneas y que se reciclaban cada 24 o 48 horas, aportaban mucha mayor cantidad de materia orgánica, por lo tanto mayor cantidad de nitrógeno total al suelo. El efecto de la textura. En suelos de textura fina, hemos estudiado que en suelos de textura arcillosa, no solo interesa el contenido de arcilla, sino también el tipo de arcilla que predomina. Y que las arcillas tipo 2.1 expandentes presentaban mayor superficie específica, mayor capacidad de intercambiar cationes, entonces eran suelos más fértiles que, por ejemplo, las arcillas tipo 1.1. Entonces, en el efecto de la textura, interesa la textura, y en el caso del contenido de arcilla, no solo el contenido, sino también el tipo de arcilla. En resumen, suelos que sean más ricos en arcillas mormorilloníticas, que tienen mayor SIC, ese tipo de suelos arcillosos, mormorilloníticos, van a presentar un mayor contenido de nitrógeno en el suelo, porque van a favorecer un mayor desarrollo de la vegetación, que después va a volver como materia orgánica y va a incorporar nitrógeno al suelo, y además van a favorecer una mayor retención de agua. En cuanto a los efectos del hombre, como siempre, nosotros podemos, con nuestras actitudes, nuestros procederes, las prácticas de cultivo que hagamos, favorecer una agricultura sustentable, que proteja el ambiente, que conserve el suelo, que conserve la calidad del agua y del aire, o podemos hacer sucesivos pasos o sistemas de cultivo o de labranzas que pueden ir deteriorando ese suelo, degradando ese suelo y disminuyendo esos contenidos de nutrientes. En este caso particular del nitrógeno, el hombre puede favorecer a través del agregado de enmiendas orgánicas o a través de fertilizaciones nitrogenadas el aumento de nitrógeno en esos suelos. También con la labranza, recordarán ustedes que cuando se hacía una labranza convencional, con remoción del suelo a través del uso de un arado de disco, los primeros 15 a 20 centímetros de suelo se remueven, se oxigenan mucho, entonces eso favorece la rápida mineralización de la materia orgánica, disminuyen los contenidos de materia orgánica, y disminuyen también esos contenidos de nitrógeno. Además de que se generan otro tipo de condiciones desfavorables para ese suelo, ¿no es cierto? Acá tenemos la distribución del perfil. Hemos visto perfiles de materia orgánica, y ahora en este gráfico tenemos un perfil de materia orgánica hacia la izquierda, un perfil de nitrógeno.
En un suelo dice tierras negras. Y en el otro tenemos un perfil también de carbono y de nitrógeno. En otro suelo que es un krasnose. Este es en ruso y se refiere a suelos ricos en hierro y en aluminio, a suelos que se pueden favorecer la formación de complejos. Habíamos visto la formación de complejos organominerales, donde la materia orgánica quedaba complejada con las arcillas, con los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, protegiéndose de la mineralización. Entonces acá tenemos, por ejemplo, fíjense, en ambos casos, el perfil de materia orgánica es similar al perfil de nitrógeno. Y de este lado también. ¿Por qué? Porque el nitrógeno mayoritariamente proviene de esa materia orgánica. Por otro lado, acá tenemos, por ejemplo, valores de nitrógeno de 0,2%, y acá ya tenemos valores mucho más altos, el doble, 0,4. Para este ejemplo, en esta clase de suelos, nosotros podríamos decir, bueno, acá tenemos, por ejemplo, no sé, un molisol, y acá tenemos un ultisol. Entonces, tenemos, o un oxisol, tenemos un suelo rojo, rico en ese aluminio y ese hierro, que se van a formar esos complejos organominerales, y también además se forman complejos húmico-arcillosos que pueden favorecer esa protección de la materia orgánica. Entonces hay mayor contenido de materia orgánica, mayor contenido de nitrógeno. En ambos casos, ven, lo que sucede normalmente es que los contenidos de nitrógeno total son mayores en superficie y disminuyen con la profundidad. Mayor en superficie y disminuyen con la profundidad, siguiendo el patrón de la materia, de lo que sucede con la materia orgánica. Cuando hablamos de ciclo de un elemento, como siempre, tenemos entradas y tenemos salidas. Dentro de las entradas tenemos el ingreso de materia orgánica a través de los restos vegetales, acá tenemos las plantas, los animales, ingresan materia orgánica, ingresan nitrógeno orgánico. Posteriormente, ese nitrógeno orgánico, por unos procesos que se dan en el suelo, ese nitrógeno orgánico va a ser mineralizado a amonio, a nitrito y luego a nitrato, dependiendo de las condiciones del suelo, ya lo vamos a ver. Otra entrada es a través de la atmósfera, a través de descargas eléctricas, a través de polvo atmosférico con productos de gases de nitrógeno que pueden provenir de la industria, a través de la fijación del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno atmosférico molecular puede ser fijado en forma simbiótica o asimbiótica a través de diferentes grupos de bacterias, y algunas bacterias como el Rhizobium son de vida simbiótica, digamos, necesitan de la planta para su ciclo, y otros son de vida libre como el Azotobacter, ahora vamos a ver. Pero en ambos casos se produce la fijación del nitrógeno que está en la atmósfera, que es depositado en el suelo. Y dentro de las pérdidas tenemos la absorción por las plantas, es decir, la parte de nitrógeno que se va con las cosechas. Tenemos nitrógeno que puede perderse desde la superficie del suelo hacia la atmósfera en forma gaseosa por el proceso de denitrificación, que lo vamos a ver. Y parte del nitrógeno del suelo se pierde por lixiviación o por lavado, en el escurrimiento y con el agua de percolación, cuando ocurren las lluvias, parte de ese nitrato es arrastrado por el agua. Eso va a depender, por supuesto, del tipo de características del suelo, de la conductividad hidráulica, de la permeabilidad, de las precipitaciones. Pero el proceso de lixiviación de nitratos es un proceso de pérdida de nitrógeno muy importante en los suelos. Y después, parte de ese nitrógeno, habíamos estudiado que existen en el suelo arcillas del tipo, por ejemplo, ilítico o vermiculita, que pueden fijar amonio y pueden fijar también potasio entre sus láminas.
perdón. Y la inmovilización del nitrato es que ustedes saben que asociado a la descomposición o a la mineralización de la materia orgánica hay lo que nosotros llamamos la biota del suelo, y dentro de la biota del suelo lo que llamamos biomasa microbiana, que son todos esos microorganismos, bacterias, hongos que están en el suelo y que participan en ese proceso de mineralización. Entonces, como ya dijimos cuando vimos la parte de materia orgánica, los microorganismos, así como nosotros, necesitan de nutrientes. Entonces necesitan nitrógeno para la formación de sus proteínas, de sus cuerpos celulares, y también necesitan fósforo. Así que inmovilizan parte del nitrógeno, lo incorporan a sus cuerpos celulares, y después vamos a ver el fósforo que también inmovilizan fósforo en sus cuerpos celulares, pero es por un tiempo, porque cuando esos microorganismos mueren, ese nitrógeno mineral que fue inmovilizado en forma orgánica vuelve a ser parte de ese pool, o de esa acumulación, o de ese compartimento de nitrógeno orgánico. Así que momentáneamente es inmovilizado. Entonces, ¿cuáles son las ganancias? Como dijimos, los restos vegetales y animales en distinto grado de descomposición, es decir, la materia orgánica, la fijación de nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis de microorganismos con plantas, que ahora vamos a ver, o a través de microorganismos de vida libre, o que se pueden asociar a alguna que otra gramínea, como Paspalum, por ejemplo, que son asociaciones, pero son asimbióticas. Y las ganancias de nitrógeno, como dijimos, las formas atmosféricas, a través del polvo atmosférico con la lluvia, llegan al suelo nitrógeno gaseoso, que es arrastrado por el agua bajo sus distintas formas, óxido nitroso, monóxido de nitrógeno, nitrógeno molecular, con ese polvo atmosférico, y ese nitrógeno también, a su vez, cuando hay tormentas y descargas eléctricas, puede pasar a ácido nítrico y depositarse en el suelo, oxidarse, y después con el agua formar ácido nítrico, que forma parte de esa lluvia ácida, depositarse en el suelo. Y otra fuente, como dijimos, los fertilizantes nitrogenados. A través del agregado de los fertilizantes nitrogenados, el hombre puede aumentar el contenido de nitrógeno inorgánico del suelo. Y a través del agregado de enmiendas orgánicas o de abonos orgánicos, aumentar el contenido de nitrógeno orgánico. Entonces vamos a ver ahora la fijación biológica asimbiótica. Entonces, tenemos fijadores de vida libre, o, como dijimos, fijadores que están formando asociaciones con algunas de las plantas, por ejemplo acá Paspalum o Cynodon, pero vamos a los fijadores de vida libre. Estos fijadores de vida libre, fíjense, pueden ser en un rango muy amplio, tanto aerobio como anaerobio. Hay bacterias estrictamente anaerobias, como el Clostridium, facultativas, es decir, que pueden actuar tanto en aerobiosis o anaerobiosis. Recordemos que la anaerobiosis es la falta de oxígeno, por ejemplo, Klebsiella. Bacterias aerobias como Azotobacter, Beijerichia, son todas bacterias, Azospirillum, estas son como las más conocidas, que son de vida libre. Y después tenemos las algas verdes azuladas, o cianobacterias, Nostoc y Anabaena. Todas ellas pueden fijar entonces ese nitrógeno atmosférico, y ahora vamos a ver por qué. Y después asociaciones como Azotobacter con Paspalum, Azospirillum con Cynodon, que son gramíneas, Bacillus con Triticum, bueno, Frankia y Casuarina, que ya es una especie arbórea. Entonces acá tenemos cómo esos organismos de vida libre pueden fijar ese nitrógeno, básicamente ese nitrógeno que está en la atmósfera, es fijado por estas bacterias que hemos mencionado, de manera de que reducen ese nitrógeno N2 a amoníaco y amonio.
si la fijación por estos organismos de vida libre es por una reducción del nitrógeno atmosférico. Posteriormente, ese amonio puede quedar como amonio en el suelo o seguir el camino de la nitrificación, es decir, ser oxidado a nitrito por estas nitrosomonas o nitrosococcus, que son géneros de bacterias aerobias que producen este primer paso, y luego ese nitrito, que es muy inestable, pasa rápidamente a nitrato por acción de la oxidación, por acción de nitrobares. Cuando la fijación es biológica, interviene otro grupo de bacterias diferentes, que se llama el grupo de los rhizobios. Por ejemplo, tenemos Rhizobium, Sinorhizobium, Alorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium. Se lo conoce como el grupo de los Rhizobium o de los rhizobios. Y son bacterias que forman una simbiosis con las leguminosas. Entonces, básicamente, tienen la raíz, los pelos radicales, se produce en el pelo radical la infectación de Rhizobium, la entrada de la bacteria comienza a emitir un hilo infeccioso, se comienza a multiplicar y se generan esto. Esta es una raíz cortada ahí, esta es la raíz. Fíjense que hay unas pelotitas rojas que se llaman nódulos. Ahí adentro hay miles, millones de bacterias de este grupo Rhizobium. Y el color rojo es debido a la presencia, usted parte en eso y les queda rojo el dedo, es la presencia de la legemoglobina, que es una proteína de ese color, que le da ese color rojo, y que es la que transporta el oxígeno. Junto con la acción del molibdeno, que es un micronutriente que ustedes recordarán que es muy importante para la fijación de nitrógeno, pero que es muy, se encuentra el molibdeno, recordarán ustedes que de todos los micronutrientes que aumentaban su contenido a pH ácidos, el molibdeno se encontraba en deficiencia en suelos de pH ácido. Y su contenido comenzaba a mejorar y era ya óptimo a partir de pH 7 en adelante. Entonces, en suelos ácidos, hay que ir controlando el contenido de molibdeno también, porque podemos tener una leguminosa que hayamos incorporado, inoculado con Rhizobium y no nos esté generando buena fijación, que uno lo traduce en la cantidad y en el tamaño de nódulos, puede haber pocos nódulos, poco desarrollo, porque está habiendo deficiencia de molibdeno. También se necesita fósforo en el suelo. ¿Por qué? Porque la bioquímica del nitrógeno requiere mucha energía. Tenemos el nitrógeno, ustedes recordarán que el nitrógeno atmosférico tiene 3 valencias, acá tiene 3 enlaces. 2 nitrógenos unidos por 3 enlaces. Esos enlaces son enlaces muy fuertes, y para romper ese triple enlace que une esos 2 átomos de nitrógeno se necesita la acción de una enzima que se llama nitrogenasa, y se necesitan 16 ATP. Recordarán que es energía, adenosín trifosfato. Entonces necesitamos fósforo, además de molibdeno. Entonces tenemos la acción de la nitrogenasa, que es una enzima que actúa favoreciendo la reducción, la ruptura del enlace y la reducción del nitrógeno atmosférico hasta la formación de amoníaco. 2 moléculas de amoníaco. Bien, otra fuente, entonces, como dijimos, de materia orgánica, de nitrógeno, perdón, es la materia orgánica, es la fuente principal. En la materia orgánica, el nitrógeno se encuentra formando parte de, como vimos hoy, de los aminoácidos, de las proteínas. Entonces, ese nitrógeno orgánico que está contenido en esos restos animales y vegetales debe ser mineralizado y transformado desde formas orgánicas a formas minerales como amonio y nitrato. La secuencia es nitrógeno orgánico, amonio, nitrito y nitrato.
en el proceso que se denomina mineralización, el nitrógeno orgánico es transformado entonces a productos minerales. El producto final es el nitrato. El primer paso de nitrógeno orgánico a amonio, una reducción, se denomina amonificación y es llevado a cabo por hongos y por algunas bacterias, pero principalmente por hongos. Es un proceso lento. Posteriormente ocurre un proceso muy rápido, que es la formación de nitrito a partir de la oxidación del amonio, como vimos recién, por nitrosomonas, y luego la mineralización o oxidación del nitrito a nitrato por nitrobacter. Ese nitrito es muy inestable en el suelo y rápidamente pasa a nitrato. Así que en el suelo vamos a encontrar básicamente el nitrógeno disponible para las plantas bajo la forma de amonio y de nitratos. Las plantas lo toman preferentemente, lo absorben a través de sus raíces como nitrato, pero también pueden absorber amonio. En los suelos ácidos, como las bacterias nitrificadoras que pasan de amonio a nitrato requieren un pH más bien neutro, en suelos ácidos no encuentran ese pH óptimo para su desarrollo, y los que actúan son los organismos amonificantes. Entonces tiende a acumularse amonio. Lo mismo también sucede cuando hay una reducción de oxígeno. Por ejemplo, se inunda un suelo, tiende a haber acumulación de amonio, porque al no haber oxígeno, estas bacterias, nitrosomonas y nitrobacter, no están funcionando para la nitrificación. El proceso que también se da en forma paralela y simultánea a la mineralización es este proceso que se llama inmovilización del nitrógeno. Y es el proceso por el cual el nitrógeno inorgánico es inmovilizado temporalmente por acción de los microorganismos del suelo. Pasan de nitrógeno orgánico, pasan de nitratos, el nitrógeno inorgánico, lo pasan por inmovilización a nitrógeno orgánico. ¿En qué consiste el proceso de inmovilización? Es que esos organismos requieren nitrógeno para formar sus células, sus cuerpos celulares. Entonces usan el nitrato, el nitrógeno, y lo inmovilizan en sus cuerpos celulares. Y cuando mueren, esa biomasa microbiana muere, vuelve entonces a incorporarse el nitrógeno como nitrógeno orgánico en el ciclo y repetirse nuevamente el ciclo. ¿Cuáles son los factores que afectan la mineralización del nitrógeno? Todos los factores que afectan la mineralización de la materia orgánica también van a afectar a la mineralización del nitrógeno. El contenido de nutrientes. Sabemos, ya lo dijimos, toda esa microbiota, tanto la biota como la microbiota, requieren de nutrientes en el suelo para formar sus cuerpos celulares. La composición del sustrato. Hemos visto en materia orgánica cómo la relación carbono-nitrógeno del sustrato influye en la mineralización, en la descomposición de ese material, en el tiempo de ciclado, si era más lento o era más rápido. Vimos que cuando la relación carbono-nitrógeno era alta, la mineralización es más lenta, por lo tanto la liberación de nitrógeno es más lenta. Y cuando la relación carbono-nitrógeno estaba cerca de 20 o menos, por ejemplo en rastrojos de leguminosa, la mineralización es más rápida. Cuando hablamos de una relación carbono-nitrógeno alta, también podemos hablar de una relación carbono-nitrógeno amplia. Y cuando hablamos de una relación carbono-nitrógeno baja, también pueden encontrar en los libros como carbono-nitrógeno estrecha. Una relación carbono-nitrógeno alta va a tener menor contenido de nitrógeno, por supuesto. Bueno, y esto es un poco lo que resume todo lo que habíamos hablado en un gráfico, dos gráficos que relacionan el tiempo y la relación carbono-nitrógeno del residuo.
Entonces tenemos evolución de la actividad microbiana, del nitrato y de la relación carbono-nitrógeno del residuo ante el agregado al suelo de A, un residuo con relación carbono-nitrógeno alta. Fíjense, tenemos 60 de relación carbono-nitrógeno alta. Y B, cuando se agrega una relación carbono-nitrógeno baja. Acá tenemos 20. Entonces tenemos una gramínea, una leguminosa. Un rastrojo de maíz o de trigo, un rastrojo de cualquier leguminosa, un trigo. Entonces, lo que vemos acá es lo que habíamos estudiado ya en materia orgánica. Cuando se agrega acá, ante el agregado de un sustrato o de un residuo o de un rastrojo de alta relación carbono-nitrógeno, se produce un primer periodo donde hay una inmovilización, que está acá representada, del nitrógeno. ¿Por qué? Porque el residuo es pobre en nitrógeno y la biomasa microbiana necesita nitrógeno y lo toma del suelo. Entonces, la mineralización, hay una inmovilización del nitrógeno hasta, fíjense, que a medida que pasa el tiempo la relación carbono-nitrógeno baja. Y fíjense que acá ya estaríamos cercano a 20. Entonces, baja, 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 y cuando está cercano a 20, comienza a haber una ganancia neta, entonces, de nitrógeno o de nitratos por mineralización. Y acá, como el contenido de carbono-nitrógeno en el residuo es baja, no tenemos mayormente problemas de inmovilización, porque los microorganismos o la biomasa microbiana tiene el nitrógeno que necesita para conformar sus cuerpos celulares, entonces directamente al poco tiempo ya de introducido el residuo comienza a mineralizarse ese residuo y comienza a liberarse nitratos en el suelo. También el contenido de nitrógeno es afectado por el pH del suelo. Hemos visto en pH del suelo, lo hemos dicho, por ejemplo, en suelos ácidos, la mineralización se favorece la formación de amonio. En suelos neutros se favorece la nitrificación y la formación de nitratos. En cuanto al suministro de agua, tiene que ver con la cantidad de oxígeno. Si hay mucha agua en el suelo, la cantidad de oxígeno disminuye. Y la aireación es muy importante en ese proceso de mineralización. Por ejemplo, acá tenemos producción de nitratos en función de la humedad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, a distintos contenidos de humedad, al 10%, 25, a 31, a 42. Acá está capacidad de campo. Entonces vemos que se pone a incubar durante una cierta cantidad de días, acá dice 30, bueno, se ponen a incubar un suelo con distinto contenido de humedad. Y lo que se ve es que la mineralización del nitrógeno, o el nitrógeno mineralizado, es mayor cuando se encuentra a capacidad de campo con una buena relación aire-agua. Y es menor cuando el suelo está seco. Fíjense acá el suelo seco al aire, cuando se lo deja en equilibrio con el ambiente, prácticamente no hay mineralización. Y acá tenemos lo del oxígeno, ¿no es cierto? A mayor cantidad de oxígeno, mayor aireación en el suelo, mayor mineralización. Y se acordarán ustedes que teníamos un 10% de aireación restrictivo, ¿no? A partir del 10%, un poco más, 15 ya se estabiliza, pero por debajo de 10 cae mucho la mineralización. Y es debido a justamente las exigencias para proliferar que tienen esas bacterias nitrificadoras, ¿no? Necesitan, son preferentemente aerobias y pH neutro. Y acá tenemos la producción de nitratos en distintas temperaturas. Bueno, al aumentar la temperatura, a medida que aumentan los días de incubación, acá tenemos, la sometemos a 8 grados, a 20, a 30, a 40, y la mayor mineralización o liberación de nitrógeno se produce a 40 grados en esos suelos incubados. Y en la interacción suelo-planta, en una maceta se puso
creo que eran macetas esto. Esto está en el WIL. Tenemos un suelo cultivado y un suelo sin cultivar en barbecho. Entonces, se midió a través de las semanas el nitrógeno mineralizado. En ambos casos, a la medida que aumentaban las semanas, el nitrógeno mineralizado iba aumentando. Pero en barbecho continúa y en suelo cultivado se comienza a aplanar, porque más o menos estas 4 semanas, o sea que al mes y medio, porque se habían puesto, no me acuerdo qué era que se había sembrado, pero cuando comienza ya el cultivo a generar sus raíces y absorber ese nitrógeno, entonces por supuesto que va siendo tomado por la planta. Y por eso no aumenta como el otro. Y además también se va favoreciendo, porque este es un suelo desnudo también. Entonces acá también esa actividad rizosférica favorece también la actividad de microorganismos y la proliferación de organismos, y entonces esos organismos también toman y movilizan nitrógeno. Por eso el nitrógeno mineralizado acá no es, se aplana, digamos, y no sigue subiendo. Y acá, bueno, no hay nadie que lo tome, entonces se sigue acumulando. Ahora vamos a ver qué pérdidas puede haber. Ahí las mencionamos. Absorción por los cultivos a través de las cosechas. Cuando uno quiere hacer un uso sustentable del suelo, siempre todo lo que nos llevamos tenemos que tratar de al menos reponerlo. Y bueno, y eso se hace a través de distintas prácticas, por ejemplo, fertilizaciones o agregado de enmiendas orgánicas, para reponer lo que se llevan con las cosechas, los cultivos. Hay cultivos que llevan más nitrógeno y otros menos, pero todos sacan nitrógeno que hay que reponer al suelo. Y la lixiviación, que es la pérdida, como dijimos, a través del agua de percolación, que drena el perfil y va hacia las capas subsuperficiales del suelo, y si hay una napa freática, esa lixiviación, ese agua de lixiviación que está arrastrando nitratos, puede ir hasta la napa, y esa napa después llevar esos nitratos hasta los cursos de agua, o hasta las lagunas, o hasta los lagos, y cuando se hace un mal manejo de las fertilizaciones, se aplican fertilizaciones en momentos que no son oportunos, porque no son los momentos en los que el cultivo realmente lo está demandando. Entonces estamos agregando nitrógeno que no va a ser absorbido por el cultivo, viene una lluvia, se lava ese nitrógeno. Entonces la fertilización y el manejo tienen mucho que ver con cuánto nitrógeno más se puede llegar a lixiviar, y cuanto más esas aguas que van subsuperficiales pueden enriquecer estos lagos y lagunas con nitrógeno. Ustedes habrán estudiado, y creo que ya lo habíamos mencionado, la eutrofización de las aguas, que es el enriquecimiento desmedido de nitrógeno y de fósforo de las lagunas, por ejemplo, de los lagos, de los cursos de agua, que proliferan las algas y terminan consumiendo el oxígeno y producen después mortandad de peces y bueno, un desequilibrio ambiental ahí. Por erosión hay pérdidas de nitrógeno, y por denitrificación. Pensé que tenía, bueno, por erosión, desde las partes altas hacia las partes bajas, hemos visto cómo los procesos erosivos pueden arrastrar partículas de suelo, y con esas partículas de suelo arrastrar partículas de materia orgánica, de material orgánico, disminuyendo entonces los contenidos de nitrógeno de las zonas altas, produciendo pérdida de nitrógeno en las zonas altas, por ejemplo en las lomas, y acumulándose ese nitrógeno en las zonas más bajas. No sé qué hora es. Bueno. Y, también las aguas de escorrentía pueden arrastrar material orgánico y con ello nitrógeno orgánico. Y las pérdidas por denitrificación, que ahora las vamos a ver particularmente, pero que son las pérdidas de nitrógeno, como dijimos, en forma gaseosa, desde la superficie del suelo hacia la atmósfera. Y hay mecanismos biológicos y abiológicos que ahora enseguida vamos a ver. Acá podemos ver cómo los distintos cultivos, girasol, soja, trigo, maíz,
extraen nitrógeno, fósforo, potasio, azufre. Entonces, acá a la izquierda tenemos las toneladas que extraen y a la derecha las aplicaciones que se realizan. O sea, no se cubre, bueno, para esto que tomó García, no se cubre ni siquiera lo que se llevan las cosechas, ¿sí? Y hay cultivos, como les dije, que requieren más o se llevan más con las cosechas, por ejemplo la soja, respecto de, por ejemplo, un trigo, un maíz o un girasol. ¿Sí? De los distintos nutrientes va variando. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para cuando se va a hacer el tema del manejo de nutrientes en los cultivos. Y la lixiviación de nitratos, que como les dije, depende de la textura del suelo y del drenaje. Y también, bueno, por supuesto, cuanto mayor cantidad, generalmente el fertilizante que se tira aumenta, como les dije, las formas amoniacales o de nitratos en el suelo. Entonces, esa forma de nitratos, que en este caso es lixiviación de nitratos, kilo de nitrógeno por hectárea de año, se pueden perder por lixiviación y aumenta la lixiviación y la pérdida por nitratos cuando los suelos tienen alta conductividad hidráulica, alto drenaje. Así que eso está en función también de las características del suelo, no solo del manejo. Y la denitrificación, que es la pérdida de nitrógeno en forma gaseosa, que puede ser biológica. En este caso actúan estas enzimas, nitrato reductasas, nitrito reductasa, que lo que hacen es catalizar la nitrato reductasa de nitrato a nitrito y de nitrito a óxido de nitrógeno y a óxido nitroso, la nitrito reductasa, hasta llegar a la formación del nitrógeno elemental que se pierde en forma de gas a la atmósfera. En esta denitrificación, este gas, que es el óxido nitroso, es un gas de efecto invernadero y no es deseable que vaya a la atmósfera. Este tipo de pérdida de nitrógeno se da, por ejemplo, en un suelo cuando falta oxígeno. Cuando disminuyen las concentraciones de oxígeno, los organismos toman el nitrato como aceptor de electrones y lo reducen. Y entonces lo van tomando como aceptor de electrones y va pasando hasta llegar a la forma gaseosa y producirse esa pérdida de nitrógeno. Estas pérdidas de denitrificación se dan sobre todo en estos suelos así que pueden ser, por ejemplo, durante la inundación. Ya van a ver mañana todo lo que es nitrógeno y fósforo en el suelo inundado. Pero también tiene que ver las condiciones del medio. En el caso de la abiológica, no intervienen los microorganismos y se produce la pérdida de nitrógeno en forma de gas a partir de reacciones químicas que se dan en el suelo porque las condiciones del suelo lo permiten. Por ejemplo, cuando tenemos amonio en el suelo y el pH está por encima de 7, si se produce una baja de la humedad importante, se puede producir la pérdida en forma de amoníaco. En pH muy ácidos, el ácido nitroso se puede pasar a dióxido de nitrógeno, a monóxido de nitrógeno, que son gases que se pierden a la atmósfera, y a agua. Hay una descomposición. El nitrito de amonio se puede descomponer dando agua y nitrógeno, y esto es cuando ocurre en suelos ácidos y convergen a altas temperaturas. Se puede producir también la pérdida de nitrógeno elemental a partir de reacciones de este tipo. Nosotros habíamos visto reacciones de la urea en el suelo, que hablamos de que los fertilizantes generalmente amoniacales y los fertilizantes como la urea, que en determinado momento reacciona
para dar amoníaco, tienen una reacción ácida en el suelo y puede favorecer este tipo de reacciones de denitrificación. Sobre todo en la aplicación de urea, cuando se realiza la aplicación con altas temperaturas y con mucho viento, y se aplica urea, eso va a favorecer esto, ¿no? Que pase el amonio a amoníaco y se libere a la atmósfera. Acá tenemos un gráfico de las pérdidas por denitrificación en distintos momentos del cultivo de maíz, que está bajo siembra directa y que fue fertilizado. El tema acá es que se fertilizó con distintas dosis. Acá no se fertilizó, acá se pusieron 70 y acá 210 kilómetros. Y se midió con unas cámaras cuánto nitrógeno se perdió por denitrificación, es decir, en forma gaseosa a la atmósfera. Y en todos los casos, al aumentar la cantidad de fertilizante que se agregó, se favoreció la denitrificación o la pérdida de nitrógeno, pero fueron mucho más altas en el estado vegetativo, acá cuando el cultivo en sus estados iniciales no necesitaba nitrógeno y fue fertilizado, y es lo que yo le decía, la oportunidad de la fertilización también es muy importante en el manejo de los nutrientes, porque si colocamos un nitrógeno, no sé, en un determinado momento, cuando el cultivo aún todavía no lo requiere y lo colocamos muy temprano, primero eso va a favorecer la pérdida de nitrógeno por lixiviación, que es la pérdida de nitrato, y la pérdida de nitrógeno por denitrificación. En cambio acá las pérdidas fueran menores porque ya el cultivo estaba más avanzado, en un B6, que es un ciclo fenológico del estado fenológico más avanzado del cultivo, entonces ya comienza a tomar ese nitrógeno que le estamos agregando con el fertilizante y las pérdidas por denitrificación son muy inferiores. Entonces nosotros podemos con nuestro accionar siempre favorecer o no ese pool de nitrógeno que queda en el suelo. La relación acá podemos ver entre disponibilidad de nitrógeno, rendimiento y concentración de proteína en granos de trigo. Como dijimos, el nitrógeno es fundamental para la formación de proteínas. Y en los granos se paga no solo el rendimiento, sino el contenido de proteína en granos. Se paga a mejor precio. Entonces, lo que vemos acá es que a medida que aumenta la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo, aumenta el rendimiento, pero también aumenta el contenido de proteína en grano. Entonces aumenta la calidad del grano y se paga más. Bueno, entonces para este tema tenemos el BLAC, para lo que es relación suelo-planta, lo mismo WILT. El manual de fertilidad de Darwich está en biblioteca. Me gusta más el de Echeverría, me parece que les va a gustar también, que es fertilidad del suelo y fertilización de los cultivos, y bueno, para química del suelo, Fassbender. Voy a preguntarles si tienen alguna pregunta, y no sé qué hora es, a ver, voy a mirar, son las 4. Podemos hacer 5 minutos de recreo, preparamos el mate, calentamos el agua y nos encontramos para la segunda clase de hoy, que es fósforo del suelo. Ustedes dirán. Sí, profe. ¿Hacemos mate? Dale, perfecto. Mientras voy a compartir ahí y ya dejo ahí compartiendo. Fundamental también para el desarrollo de vegetales, para la producción de cultivos. Ustedes recordarán que es muy importante la participación del fósforo en la energía, en el adenosín trifosfato, en el ATP,
que interviene en todas en todo el metabolismo, en las reacciones metabólicas que se producen en los vegetales. También está presente en los fosfolípidos, en los ácidos nucleicos. Siempre está asociado a lo que es síntesis de hidratos de carbono, por ejemplo, que también requiere de una fuente energética de ATP. Entonces el fósforo es muy importante para el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo de los vegetales. En el suelo, el fósforo se encuentra formando parte de productos orgánicos que están en la materia orgánica, en forma de fósforo orgánico, formando parte de fosfato de inositol, de fosfolípidos, de ácidos nucleicos, de fosfonatos, y todos estos compuestos los encontramos dentro de esa materia orgánica. Del 5 al 75% del fósforo total del suelo es fósforo orgánico, y el resto es fósforo inorgánico. Ese fósforo inorgánico proviene fundamentalmente de los minerales del suelo, de los minerales primarios. La principal fuente, como habíamos visto ya en otra oportunidad que la mencionamos, es la apatita. Cuando vimos materiales que originan los suelos, roca madre, minerales primarios, hablamos de la apatita, que es fosfato de calcio. También habíamos mencionado la hidroxiapatita, la fluorapatita, ¿sí?, como fuentes de fósforo del suelo. Y esos minerales son liberados de las rocas, ¿sí?, por la meteorización química, y ese fósforo liberado pasa a formar parte entonces de este fósforo inorgánico, que puede estar como fósforo soluble, fósforo lábil y fósforo no lábil. El fósforo soluble es el fósforo que se encuentra en la solución del suelo, ¿sí?, y que puede ser tomado bajo la forma de fosfato, monoácido o diácido, por parte de los vegetales. El fósforo lábil comprende el fósforo, ya vamos a ver bien, en detalle, pero básicamente comprende el fósforo que está absorbido en el complejo coloidal, y el fósforo no lábil, el que está contenido en los minerales primarios y secundarios. El contenido de fósforo total, fíjense, lo que dice PT es fósforo total en un alfisol, 400 partes por millón en superficie. En un ultisol, un suelo rojo, 800 partes por millón. En un oxisol, 600 partes por millón. Entonces, ven que es muy variable el contenido de fósforo total en el suelo. Esto es un perfil de fósforo. Acá tenemos el fósforo en partes por millón y acá la profundidad. 10, 20, 30, 40 centímetros. Y cómo los mayores contenidos de fósforo se encuentran en superficie y disminuyen en profundidad. Y de este otro lado tenemos los contenidos para el alfisol, para el oxisol y para el ultisol de fósforo orgánico. Por supuesto, siempre el fósforo orgánico es muy inferior al fósforo total, porque el fósforo total es la suma del fósforo orgánico más el fósforo inorgánico. Es decir, que nosotros aquí podríamos estimar el fósforo inorgánico, por ejemplo, para el oxisol, 600 menos 200, tendríamos 400 partes por millón de fósforo inorgánico. Entonces es muy variable el contenido. Y lo que ya habíamos nosotros hablado en anteriores oportunidades es que los suelos rojos tienen mucha cantidad, ¿no? Acá tienen 600 y 800 partes por millón de fósforo,
total, pero tienen poca cantidad de fósforo que se encuentre disponible en la solución del suelo para los vegetales. No es que no hay fósforo en el suelo rojo, sino que no está disponible en cantidad para los vegetales. Y hoy vamos a ver en más detalle por qué. Entonces, el fósforo inorgánico, como dijimos, se clasifica en fósforo para su estudio, ¿no es cierto?, en fósforo soluble, lábil y no lábil. El fósforo soluble es el fósforo que está en la solución. Está bajo la forma de fosfato, como les dije, diácido, monoácido. El fósforo lábil es el fósforo que está absorbido en el complejo de cambio, puede estar absorbido a la materia orgánica, a las arcillas como la caulinita, a otro tipo de arcillas como marmorillonita, pero a través de puentes catiónicos. Puede estar absorbido a quién más forma parte del complejo coloidal, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Y el fósforo no lábil se encuentra formando parte de la red cristalina de minerales primarios como los fosfatos de calcio, como la apatita, hidroxiapatita, fluoroapatita. Puede estar en la red cristalina de los fosfatos de aluminio, formando parte, por ejemplo, de la varicita, que es un mineral de fosfato de aluminio, o formando parte de la vivianita. Esto, varicita, vivianita, apatita, los habíamos mencionado, como les dije hoy, cuando vimos rocas, minerales primarios, material parental. Entonces, fíjense que gran parte del fósforo del suelo es de origen mineral principalmente, o sea que tiene que ver mucho con el material que le dio origen y la riqueza de ese material con fósforo. En el caso del fósforo no lábil amorfo, recordarán ustedes que las amorfas eran sin forma, pero era por una cuestión de cómo se los podía ver al microscopio, formando cristales o capas o no, que la forma amorfa no puede, no tiene esa forma de cristal, y es como una masa y incluye los fosfatos que están ocluidos en los hidróxidos de aluminio, de hierro y de manganeso. Este fósforo ocluido es un fósforo que está fuertemente fijado y no está disponible para el vegetal. Es muy difícil que pueda llegar a pasar al lábil, porque tiene unos enlaces muy, muy fuertes que vamos a ver. Entonces, acá tenemos una planta de maíz, un sistema radicular, y tenemos el suelo, tenemos las tres partes del fósforo inorgánico, que forman el fósforo soluble, que está en la solución, el lábil, el no lábil. Y están en equilibrio dinámico. A medida que la planta va tomando este fósforo que está disponible en la solución del suelo, la cantidad de fósforo soluble disminuye, y entonces el compartimento lábil tiende a enviar fósforo por disolución hacia la solución del suelo, en un equilibrio que es dinámico entre las tres partes. Recordarán que el lábil es el absorbido al complejo K. Este es el fosfato, es el ácido fosfórico u ortofosfórico, y el ortofosfórico tiene distintas formas, y esas formas iónicas dependen del pH. Entonces, en la solución del suelo podemos encontrarlo como ortofosfórico, como fosfato diácido, o fosfato monoácido, o un fosfato que está asociado, por ejemplo, al calcio. Entonces, acá nos dice fósforo en solución, efecto del pH en las formas iónicas de ortofosfato. Es decir, que depende del pH, tendremos la forma que predomina en el suelo. A pHs menores de 2, la ortofosfórica, entre 2 y 7, la fosfato diácido, mayor de 7, el fosfato monoácido. Y si ustedes prestan atención, después vamos a ver en el siguiente gráfico, en esta zona, entre 6 y 7,
se encuentran entre 6 y 7, o entre 6,5 y 7,5, depende de la bibliografía, encuentran la mayor disponibilidad de fósforo para las plantas. Entonces, a pH menores de 7 está como diácido y mayores de 7 como monoácido, que son las dos formas en las que la planta lo pueden absorber. Acá tenemos el pH y la disponibilidad de fósforo. Entonces, la mayor disponibilidad de fósforo está entre 6 y 7. A pH mayores de 7, el fósforo está fijado al calcio. Y a pH menores de 7, a pH ácidos, menores de 6, menores de 5,5, está fijado al aluminio, y en pH ya extremadamente ácidos, menores 4,5, 4, está fijado al hierro. Vamos a ver ahora, cuando hablamos de fósforo fijado, es un fósforo que está íntimamente asociado a ese hierro, a ese aluminio o a ese calcio, y que dependiendo del pH y de la fluctuación de ese pH o de los cambios de pH, va a estar más insoluble o en formas más solubles. Acá, por ejemplo, vemos en este, dice, evaluación de los fosfatos en función de una cronosecuencia de suelo. Bueno, lo que nos muestra acá es que de izquierda a derecha hay una meteorización progresiva. Es decir, son distintos suelos, 3 suelos, y en realidad nos muestra, no es que son distintos suelos, sí, perdón, pero nos muestra a la izquierda suelos más jóvenes, con poca meteorización, digamos, poca evolución. Entonces, en los suelos más jóvenes, la cantidad de fosfatos de calcio es mayor que la de aluminio y que la de los ocluidos. En suelos jóvenes. A medida que progresa la evolución de los suelos van evolucionando, comienza a disminuir el fosfato ligado al calcio, y comienzan a hacerse más importantes los fosfatos que están asociados al aluminio y al hierro, los fosfatos de aluminio y hierro. Y en una etapa de mayor evolución aún, que podrían ser, por ejemplo, los oxisoles o los multisoles, tendríamos que esa cantidad de fosfatos de aluminio y hierro comienzan a disminuir, porque comienza ese fosfato a pasar a un estado de mayor fijación, mucho menos o más difícil, de mayor, que ya no está disponible para la planta, está ocluido, fijado profundamente, muy fuertemente, y esos fosfatos están ocluidos con el aluminio y con el hierro. Nada más que están en una forma o en una fijación más fuerte o enlaces más fuertes, porque son enlaces puente-oxígeno, y eso hace que sean mucho más fuertes que los fosfatos de aluminio y de hierro, que pueden estar en distintos grados con distinta solubilidad dependiendo del pH. Entonces, cuando hablamos de fijación de fósforo, hablamos del proceso por el cual los fosfatos que están en la solución pasan a formas menos solubles. Entonces, como pasan a formas menos solubles, son menos móviles y disminuye la posibilidad de que las plantas puedan tomar. El fósforo es un elemento en el suelo, es un elemento poco móvil, y el nitrógeno es un elemento muy móvil. El fósforo es un elemento poco móvil, es un elemento poco soluble, y es un elemento que se difunde más lentamente en el suelo. ¿Cómo se puede fijar ese fósforo? Bueno, hemos visto que ocurre sustitución isomórfica en los cristales de los minerales, y el silicio puede ser reemplazado por un átomo de fósforo que también tiene un número de coordinación 4, entonces por sustitución isomórfica, ese fósforo es fijado en el cristal
de los minerales. Puede ser fijado por absorción en la superficie de las arcillas, en las superficies de la materia orgánica, en la superficie de los coloides del suelo, de los óxidos y hidróxidos de hierro y aluminio. Y pueden ocurrir reacciones que se llaman reacciones de doble descomposición, que las vamos a ver ahora, que da productos insolubles que fijan ese fósforo. Entonces, en absorción superficial tenemos las arcillas y cómo se puede absorber fosfatos en la superficie de esas arcillas, cómo puede, a través de puentes catiónicos, por ejemplo, absorberse fosfatos. Esta es la parte que habíamos visto de los óxidos y hidróxidos de hierro y aluminio, que ustedes recordarán cuando vimos este tipo de minerales secundarios y el punto cero de carga. Vimos que por debajo de su punto del pH correspondiente a su punto cero de carga, por debajo de su punto cero de carga, cuando el pH bajaba, aumentaban las cargas, y aumentaban las cargas negativas, entonces positivas, entonces se favorecía la absorción aniónica, y por encima del punto cero de carga, las cargas positivas, y se absorbían las negativas y se favorecía la capacidad de intercambio catiónico. Entonces vuelvo a repetir, porque lo dije muy trabado. Entonces, por debajo del punto cero de carga, estos son anfóteros, es decir, pueden tener cargas positivas o cargas negativas. Entonces, si el pH favorece que se generen cargas positivas, entonces va a haber preferentemente una absorción de aniones, en este caso de los fosfatos. Y si el pH favorece una formación de cargas negativas, va a haber una absorción catiónica. Y acá tenemos los humatos, que es materia orgánica, ¿no es cierto?, que a través de puentes catiónicos pueden absorber en su superficie los fosfatos del suelo. Y estas son las reacciones de doble descomposición que se producen tanto en suelos ácidos como en suelos alcalinos. En suelos ácidos esas reacciones se producen a partir del hierro y también del aluminio. Acá muestra el ejemplo del hierro, que por reacciones químicas puede formarse entre el hierro y el fósforo este tipo de compuesto, que es un compuesto insoluble que precipita y pasa a una forma insoluble en el suelo. Y en el caso, que es el fosfato de hierro. Y en el caso de los suelos de pH alto, donde abundan calcáreos, por ejemplo, donde abunden carbonatos, puede haber formación del fosfato tricálcico, desprendimiento de dióxido de carbono y agua, y este fosfato tricálcico es un compuesto que precipita y es insoluble, y entonces fija el fósforo. Lo pasa a una forma insoluble y entonces no está disponible. Acá tenemos el ciclo del fósforo, las entradas están en azul. El fósforo, como dijimos, puede provenir de la materia orgánica del suelo, proviene de los minerales primarios también del suelo, de los fertilizantes que se coloquen, de los grupos de condensación que pueda haber en la atmósfera, y por deposición seca o húmeda a través de las lluvias puede llegar al suelo. Tenemos pérdidas, se pierde fósforo a través de las cosechas, lo que se lleva con las cosechas. Puede haber pérdida de fósforo por el agua de escurrimiento o de escorrentía y por la erosión. Y las pérdidas por lavado, que son menores, porque primero que es poco móvil, pero sobre todo por la gran capacidad de los suelos de absorber eso de fosfato, y de las distintas formas en las que se pueden encontrar los fosfatos en base al pH, que van pasando de formas solubles a menos solubles. El lavado o la pérdida de fósforo por lixiviación es mínima, contrario a lo que sucede con los nitratos. Estos son niveles de disponibilidad de fósforo en el suelo. Este fósforo que está acá es el fósforo, le falta acá una A,
o una D, es el fósforo disponible o asimilable. Estos son los niveles de fósforo. Vamos al de moderado. Se considera que de 7 a 21 partes por millón de fósforo es un contenido moderado de fósforo. Si el fósforo fue determinado con el método que se llama Bray-Curve 1, pero, por ejemplo, si nosotros determinamos con el método Olsen, que es otro método, y tenemos 20 partes por millón, ya no va a ser moderado el contenido de fósforo, sino que tenemos que usar esta otra tabla, y como es mayor de 10, interpretamos ese resultado como un nivel alto de fósforo. Entonces, es importante conocer las partes por millón de fósforo disponible que tenemos, pero es muy importante e imprescindible saber con qué método fue determinado para saber cómo interpretar correctamente el valor. Y ustedes en la segunda parte de la clase van a ver los distintos métodos, qué soluciones extractantes usa, cómo se extrae, y bueno, y en qué se basan, cuáles son los fundamentos, y para qué tipo de suelo se aplica. Por ejemplo, el Bray 1 se aplica para suelos con pH neutro, el Bray 2 para suelos más bien de pH ácido. Van a ver los distintos casos. Bueno, dentro de las pérdidas de fósforo, por la remoción con las cosechas, pérdidas por escurrimiento, por erosión y con el agua de escorrentía. Bueno, acá tenemos un gráfico que nos lleva a relacionar el efecto del fósforo, del nivel de fósforo y el contenido de humedad sobre la absorción del cultivo maíz. Tenemos en el eje de las Y es la absorción de fósforo en miligramos por gramo de raíz, y bueno, acá tenemos la humedad que está en tensión de agua, ¿no? Entonces acá, de este lado, estamos a 0,33 atmósferas o bares, estamos en capacidad de campo. Entonces cuando el suelo está a capacidad de campo, tenemos la mayor absorción de fósforo por parte de las raíces. Y a medida que disminuye el contenido de humedad, el nivel de fósforo disponible para la absorción por parte de las raíces también disminuye. Pero se mantiene más alto en el que tiene más y más bajo en el que tiene menos. Entonces la mayor absorción, o la absorción se ve favorecida cuando el suelo se encuentra a capacidad de campo. Este es el efecto de la temperatura del suelo sobre la absorción de fósforo por parte de las plantas. Tenemos fósforo que proviene del suelo, que es esto, porque no está fertilizado, y fósforo que proviene del suelo y del fertilizante agregado. Entonces, nos muestra cómo al aumentar la temperatura, aumentan en ambos casos la absorción de fósforo, pero es mayor la absorción de fósforo por planta cuando hay más disponibilidad porque fue fertilizado. Esta es la relación entre el fósforo disponible o asimilable por la planta y el rendimiento de los cultivos. Hay varios cultivos, soja, maíz, trigo, alfalfa. En todos podemos ver lo mismo, que al aumentar el contenido de fósforo disponible en la solución del suelo, tenemos un mejor desarrollo y crecimiento de las plantas y un mayor rendimiento de los cultivos. Hasta que llega como un plató en el que, por ejemplo, con ya más de 20 partes por millón de fósforo, por más que se le siga agregando fósforo, ya eso no impacta en este rendimiento de soja, por ejemplo, no impacta, y en los otros sigue impactando todavía. Acá tenemos el efecto de la colocación del fertilizante sobre el rendimiento de trigo y de maíz. En realidad, esto está referido como no solo la cantidad de fertilizante que se coloca, sino si se coloca al boleo, que es esto celeste, o en bandas, que es lo blanco. Al boleo significa que se distribuye en todo el lote, lo más homogéneamente posible.
Y en bandas se coloca en la banda donde está el cultivo, en el lignio, en un lugar donde tiene más acceso a la raíz, digamos, más cercano a la raíz. Entonces vemos que y estos son los rendimientos en quintales por hectárea. En todos los casos, al aumentar la fertilización o los kilos de fósforo que se agregan al suelo, aumenta el rendimiento. Pero es mucho más eficiente la misma cantidad de fósforo colocada en banda que al boleo, ¿sí? Porque la planta hace un uso más eficiente de ese fertilizante y entonces produce mayor rendimiento. Pero está más. Y acá también en bandas y al boleo. Acá también tenemos en maíz, al boleo, sin riego y con riego. Sin riego y con riego, sin riego y con riego. Acá colocarlo al boleo, junto a la semilla y en bandas más profundas. O sea, debajo del cultivo en bandas más profundas. Y acá lo que podemos ver es que en todos los casos, al aumentar, ¿no es cierto?, al fertilizar, aumenta el rendimiento. Cuando está junto a la semilla, aumenta más que cuando es el boleo, y cuando está en bandas profundas, aumenta más aún. Sobre todo, en todos los casos podemos ver que el riego favorece la presencia de agua, favorece la humedad en el suelo y una mayor absorción de ese fósforo que se colocó bajo la fertilización fosfatada. Y acá tenemos distintos fertilizantes que podemos encontrar en el mercado: superfosfato simple, superfosfato triple, fosfato monoamónico, diamónico, escoriatomas, rocas fosfatadas. Y el superfosfato triple es con el que van a trabajar hoy. Entiendo que tienen unos problemas para resolver, cómo fertilizar, cómo calcular la cantidad de fertilizante. Y tiene un 46% de pentóxido de fósforo. No de fósforo, sino de pentóxido. Entonces hay que transformar a fósforo y lo van a hacer hoy. Bueno, y para la bibliografía, también la misma que para nitrógeno: Black, Darwich, Echeverría, Fassbender y Will. Bueno, eso es lo que tengo para compartirles hoy. No sé en qué hora estamos. 16 y 17. Ah, perdón, 16 y 40. Sí. Sí, profe, solo para aclarar que mañana seguimos con nutrientes. Según el cronograma que tenemos estipulado para este año. Bueno, ¿qué vemos mañana entonces?